Eh, no sé cuántos se acuerdan, pero no en el sábado pasado, pero los 2 sábados anteriores estuvimos... ¿Se escucha al fondo? ¿Bien? Pero los 2 sábados anteriores estuvimos estudiando un poco acerca de la historia milerita y acerca de la esclavitud. Pero al principio, antes de que empezáramos, fuimos al modelo de la agricultura. ¿Cuántos se acuerdan del modelo de la agricultura? Que levanten la mano. ¿Alguien que levantó la mano se anima a decir cómo funciona? O por lo menos de dónde sacamos, que podamos ir al texto, al texto de la Biblia. Sacamos de Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador. Sí, de Mateo 13 puede ser. Jeremías. ¿De dónde? Jeremías. De Oseas. De Oseas. Podemos ir a Oseas 10, 12. ¿Leo? Dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Entonces acá básicamente sacamos lo que ponemos en el modelo de la agricultura. Y eso básicamente está inspirado también en lo que pasa literalmente. Entonces hay primero una fase para arar, después hay la lluvia, que son, la lluvia viene en 2 partes en la agricultura también. Primero viene la lluvia temprana y después la tardía y después viene la cosecha. Ese es el modelo que estamos utilizando básicamente hoy. Es digamos el principal. ¿El qué? La estructura principal. La estructura principal, sí, gracias. Entonces, de acá vamos a sacando modelos, otros tipos de líneas, ¿sí? Entonces, no sé si alguien tiene dudas en relación a eso para que podamos avanzar. Mi idea no es hablar de eso hoy, simplemente estoy haciendo un repaso para que podamos entender mejor de lo que vamos a hablar hoy. ¿Alguien tiene dudas acerca de eso? Yo estuve hablando con Luis y él me dijo que, no sé cuántos de acá estuvieron en el estudio del jueves. Levanten la mano. ¿Cuántos estuvieron en el estudio de jueves? No muchos. Entonces, igual la idea hoy, Luis me dijo que habló de la división de sacerdotes, levitas y netineos. Pero como él me había dicho que ya hablaron de eso el jueves, yo simplemente voy a hacer un repaso. Y después, si tienen dudas, podemos sacar al final del estudio o entonces pregunten directamente a Luis. No sé cuántos están familiarizados, yo creo que muchos, porque realmente hablamos un montón, hablamos acerca de sacerdotes, levitas y netineos, pero lo que yo creo es que no entendemos bien por qué dividimos las personas de esa manera. Entonces, mi idea hoy es hacer un repaso, para los que nunca vieron después podemos estudiar más acerca de eso. Y para eso yo quiero que vayamos primero a 1 de Pedro. 1 de Pedro 4:17. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces, lo que entendemos de ese texto es básicamente que Dios va a empezar el juicio por su pueblo. Entonces, ese es el primer concepto que quiero que podamos entender para entender por qué hacemos esa división en esas 3 clases. Después quiero que vayamos a Romanos 3:9. 3:9. 3:9. Sí. Si no se entiende ahí al fondo, por favor avísenme. Romanos 3:9, ¿vamos, Leo? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores
mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces la primera idea que sacamos es, que leímos en Pedro, es que el juicio va a empezar por la casa de Dios. Pero ahora vamos a Romanos, ¿y qué dice Pablo? Que no hay distinción. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios va a tratar con su pueblo de manera similar, de manera igual. Pero simplemente vamos a ver que esa manera igual no quiere decir que ellos son que ellos son el mismo. Sí que va a ser tratado en tiempos distintos. Podemos ir entonces a Lucas. Lucas 10. Del 30 al 33. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron hiriéronle, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Entonces acá podemos ver claramente que son tres clases. Son tres personas que pasan por la misma prueba. Solo que primeramente, la primera clase que es desafiada, ¿sí? ¿Son quién? Los sacerdotes. Después, y después los netineos, ¿sí? El extranjero, exacto. Entonces, que sería el samaritano, digamos. Y hay mucho más que hablar de eso, pero se puede entender también acerca de la división de las tribus del norte y del sur y después cómo ellas funcionan, pero después podemos hablar después del estudio si quieren. Entonces, ya tenemos tres ideas, que el juicio empieza por la casa de Dios, eso nos da una noción de tiempo, pero después fuimos a Romanos y Pablo nos va a decir que en realidad no hay distinción entre griegos y nosotros y los judíos. Y ahora fuimos a la parábola del samaritano que nos va a dar exactamente tres clases, pero que pasan en tiempos distintos también. Lo que primero es probado son los sacerdotes, después los levitas y después ahí los samaritanos, ¿sí? Entonces eso nos va a dar una noción de tiempo. Entonces Dios va a tratar con los tres de la misma forma, solamente que en tiempos distintos. Podemos ir a 2 Crónicas. Si tienen dudas, pregunten que yo vuelvo. Estoy yendo un poco rápido en esa parte porque es como un repaso, ¿sí? 2 Crónicas 29. 29. 16 al 17. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová. Y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová, y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces, ¿qué idea sacamos de acá? ¿Cuál es la función de los sacerdotes y los levitas? Es purificar el templo. Entonces, ya vimos, ¿cuál fue la primera cosa que vimos en 1 Pedro? Que el juicio empieza por la casa de Dios. El juicio empieza por la casa de Dios. Después vimos que Pablo dice que no hay distinciones. Y después vimos que en 2 Crónicas Que hay 3 clases de personas en en Lucas, la parábola, Lucas que hay 3 clases. Y la cuarta sería que
la función de los sacerdotes y levitas es purificar el templo. Entonces, yo quiero conectar eso con lo que estuvimos haciendo acerca de la parábola del modelo de la agricultura. Ese es el modelo de la agricultura. Chamamos de modelo de la agricultura porque es la manera que Dios, es una parábola, digamos, de cómo Dios lida con su pueblo. Entonces, primero hay un proceso para donde el pueblo es arado, después viene la lluvia temprana. ¿Alguien se acuerda para qué sirve la lluvia temprana? Es para hacer que germine. Para que, exactamente, para que crezca, para que germine, germine. Después la lluvia tardía, para la maduración, para preparar para la cosecha. Después viene Dios y va a cosechar su pueblo, ¿sí? Para eso sirve y es de esa manera que Dios trata con su pueblo. Entonces vimos que hay tres clases del pueblo de Dios: hay los sacerdotes, levitas y netineos. Para eso, los que van, no hay distinción entre ellos, o sea, todos van a pasar por ese modelo, ¿sí? Pero el juicio va a empezar ¿por quién? Por los sacerdotes, así como vimos también en la parábola del buen samaritano. Entonces, ese modelo yo puedo traer de la historia de los sacerdotes, la historia de los levitas y la historia de los netineos. ¿Quedó claro eso? Sí. Entonces, lo que va a pasar es, digamos que ese es el mundo. Eso es una representación del mundo, digamos. Pero acá es Japón, Europa y Argentina. El sol nace primero ¿a qué país? El sol va a nacer primero a Japón. Entonces pondríamos acá a los sacerdotes, porque ellos van a ver primero la luz, o sea, van a ser probados primero. Y conforme va pasando el tiempo, va corriendo el tiempo. Entonces va a venir, lo mismo va a pasar con los levitas y lo mismo va a pasar con los netineos. Lo que voy a hacer ahora es traer esta línea con los hitos que ya tenemos en mente, para ver cómo va a quedar eso en la práctica. Si vamos a la historia, yo voy a borrar eso ahora, pero sigue siendo el modelo de la agricultura. Y voy a decir que esa es la historia de los 144,000. Si esa es la historia de los 144,000, no sé cuántos se acuerdan, pero nosotros entendemos que la historia se repite. Entonces hay hitos que siempre se repiten en la historia. Hay un tiempo del fin, hay cuando llega el primer, segundo y tercer mensaje angelical. Entonces el tiempo del fin para los 144,000 es 1989. Después sabemos que viene el 11 de septiembre. Después viene un decreto, una ley dominical, un cierre de puerta de gracia y la segunda venida. Ese es el modelo general de toda la historia de los 144,000. Pero ese es el modelo del pueblo listo, digamos, de la preparación de los 144,000. Pero sí, eso es dividido en fractales. Y los fractales son los sacerdotes, levitas y netineos. Y eso, entonces, cada uno de ellos va a pasar por un proceso igual, pero distinto al mismo tiempo. Los sacerdotes, su tiempo del fin fue en 1989. Ese es el periodo de arar de los sacerdotes. De 911 hasta 2014 fue la lluvia temprana. Después la lluvia tardía hasta Rafia. Y después sabemos que Paño significa nuestra segunda venida. Por eso decimos que Rafia es el cierre de puerta de gracia. Eso sería la línea y acá es la cosecha. Eso sería la línea entonces de los sacerdotes. Ahora si vamos a la historia de los levitas, yo había mencionado que los levitas es como si la historia estuviera un poco retrasada. Entonces tenemos que mover un bloque y la historia de ellos va a empezar en el 911. Pero acuérdense que yo voy a correr para que entienda el tiempo, pero en realidad se podría comparar de esa manera, ¿sí?
Entonces, el 9-11 hasta 2014 es cuando es el tiempo de arar de los levitas, ¿sí? Después de 2014 hasta la lluvia tardía, hasta la lluvia temprana, hasta rafia, Sería la lluvia es la lluvia temprana. temprana, De Lluvia rabia, paño, es la lluvia tardía, y después la cosecha, ¿sí? Y acá sería una ley dominical. Si vamos a los netineos, tenemos que correr ahora 2. ¿Y cuándo empieza la historia de los netineos? En 2014. Entonces, en 2014, el mundo empezó a prestar atención a ver lo que está pasando, o sea, a realmente están siendo arados, están siendo preparados para ser cosechados, sea para Dios o sea para la predicción. Entonces, a partir de 2014, empiezan a ser arados, después en Rafia, hasta bueno, tienen su lluvia temprana, después su lluvia tardía, hasta la ley dominical, y en el cierre Puerta de Gracia es la cosecha de ellos. Entonces, en el cierre Puerta de Gracia va a ser el cierre mundial. Acá, que es ese cierre Puerta de Gracia de los 144,000, todos ya están listos. Todas las clases ya están listas. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero la función de purificación del templo era de los sacerdotes y levitas. Entonces los sacerdotes, los netineos no van a cosechar a nadie, pero los sacerdotes cosechan a los levitas y los levitas junto con los sacerdotes cosechan a los netineos, porque es la función de los sacerdotes y levitas, que es la purificación del templo, ¿sí? ¿Se entendió bien eso? ¿Alguien tiene alguna duda? Porque yo voy a borrar y vamos a empezar el estudio. Voy a borrar entonces. Yo había mencionado que estudiamos la historia milerita y estudiamos principalmente un libro de la historia milerita. ¿Alguien se acuerda qué libro? ¿Puedes repetir? ¿Qué libro estudiamos de la historia milerita de Elena en los estudios pasados? Primeros escritos. En realidad es Spirit of Prophecy Volume 1. Exactamente. Y vimos que Primeros Escritos está dividido en algunos libros. Y fuimos directamente al libro Dones Espirituales para que podamos analizar de qué trataba ese libro. Y ¿Qué hay tema? Es como un mini resumen de lo que sería la historia de la redención o el conflicto de los siglos. Desde que empieza la rebelión en el cielo hasta que Dios restaura su reino. Sí, pero ¿qué tema específico hablamos de la historia milerita? Hablamos de la esclavitud, Los pecados de Babilonia. los pecados de Babilonia. Y vimos que en esa época milerita, sabemos que el inicio de la historia es en 1798, ese es el tiempo del fin. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero pusimos algunas fechas acá. ¿Alguien se acuerda qué fecha es esa? Y eso debe ser el primer chapter, el 19 de abril. Sí, es 1844. Después vimos que la ley dominical para ellos fue en 1850, después 1861, 1863. Ese último punto no hablamos mucho, pero lo que al leer esos libros pudimos llegar a la conclusión de que en realidad cuando Elena dice que lo que llenó la copa de la ira de Dios, o sea, lo que iba a hacer con que las plagas sean derramadas, fue el tema de la esclavitud. En 1850 salió ¿cómo es el nombre? ¿Alguien se acuerda el nombre? La ley De los esclavos fugitivos. Sí, ¿Cómo se llama la ley? la ley de los esclavos fugitivos. Entonces, en 1850 salió esa ley y Elena dice, leímos las citas, que Elena dice claramente que eso fue lo que llenó la copa de la ira. Entonces, como consecuencia de eso y lo que representa las plagas para ese tiempo, fue en 1861. ¿Qué pasó en 1861 en los Estados Unidos? Comienza la guerra civil. La Guerra Civil Americana.
Entonces, donde tenemos los estados del sur y del norte luchando en contra del tema de la esclavitud. ¿Sí? Entonces, eso fue básicamente, y una manera muy simple, algunas de las cosas que estuvimos viendo, que estuvimos estudiando. ¿Y cuál fue la fecha de publicación de Spiritual Gifts? ¿Vos tenés esto en venta? 58. Sí. 1858. Es que hay varias, creo que hay 4 publicaciones, pero la primera, digamos, primera que no tenía casi nada, no sé si se acuerdan, pero leímos el número de páginas, fue 1858. Sí, porque yo creo que hay que decir más Spiritual Gifts que Primeros Escritos, porque Sí, Primeros sí. Escritos fue publicado mucho después Sí, sí. y tiene algunos agregados. Sí, tiene bastante cosas escritas. Lo que yo quiero que... ¿Por qué borraste eso? Perdón. ¿Quieren que yo ponga acá de nuevo? He vagado, garota. Yo la publiqué. Entonces, más lento. Gracias. Entonces, mi idea hoy es que podamos entender un poco mejor nuestra línea hasta 1989. Y para eso, vamos a empezar acá, de la historia milerita. Vamos incluso un poco antes. Si yo hago acá, todos logran ver, o mejor que yo borre y... En 1619, en los Estados Unidos, el tema principal que quiero llegar a hablar hoy es, no sé cuántos ya escucharon acerca de la mayoría moral, moral majority. Entonces vamos a hablar un poco de eso, porque tiene mucho que ver y es algo que hablamos mucho de 1989 y ¿qué explicamos generalmente en 1989? ¿Qué pasó cuando cayó el muro? Y sacamos eso de Daniel 11:40. ¿Y qué decimos que es en Daniel 11:40? La batalla entre el rey del sur y el rey del norte. Y decimos que el rey del norte es representado por el papado. Entonces, cuando estudiamos 1989, nos enfocamos completamente en el papado y estudiamos toda la historia del papado. Pero hay una historia que se quedó oculta, que realmente no estudiamos, y es que es la historia del protestantismo, y que hoy es extremadamente relevante para nosotros. Amén. ¿Sí? Entonces, en 1619 es el inicio de la democracia americana. Y también es el inicio cuando los primeros esclavos llegaron a la colonia inglesa. Entonces, en 1619 empieza la democracia americana, pero al mismo tiempo también empieza, digamos, el problema de esclavitud. Lo que pasa de 1798 a 1863 es claramente un problema de esclavitud. No sé cuántos ya escucharon lo que se llama excepcionalismo americano. No sé cuántos ya escucharon esa expresión. No sé si existe en castellano. ¿Es lo mismo que supremacía blanca? ¿O es otra cosa? Fue la grandeza americana. O sea, en el excepcionalismo americano, ellos tienen 3 ideas principales que ellos creen. La primera de ellas es que ellos creen, los americanos creen que son un país distinto, que son un país que, justamente por la manera que fue colonizado, que tiene un origen distinto y que la historia es completamente distinta de las otras naciones. Entonces, esa es la primera idea y ya se están poniendo como una nación superior. Entonces, el excepcionalismo americano hace parte, y sería la primera, digamos, es la primera de esas 3
ideas que los americanos tienen y es algo bastante implementado en la mente de ellos. La primera sería eso exactamente, que ellos creen que son mejores porque su historia es diferente de todos los otros países. Entonces, y de eso sale la ideología de ellos, que es basada en la libertad, la igualdad, el individualismo, el republicanismo, la democracia, y hay algo que se llama laissez-faire, que es la laissez-faire es una expresión que está escrita en francés y significa que ellos tienen total libertad económica. Laissez-faire. Dejar hacerse. Exactamente. Laissez-faire. ¿El excepcionalismo americano tiene tres ideas o el excepcionalismo americano es una de Es esas una de tres? esas ideas. Está involucrado en eso. Entonces, esa es la idea de que ellos como nación deberían funcionar solos, manejar toda la economía. O sea, básicamente ese es el liberalismo económico. ¿Sí? Después, ¿Y el punto 2? el punto 1. ¿Podría explicar todo esto de Ajá. nuevo? Porque no se entendió. Sí, quedó como si fuera 3. No se entendió. Voy a explicar de nuevo. Todo desde 1619. 1619 es el inicio de la democracia en los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, en 1619, está llegando los primeros esclavos al país. Los Estados Unidos, o sea, ya empieza desde antes el problema de esclavitud en los Estados Unidos, pero se queda evidente de 1798 a 1863, que fue la línea que hicimos. Acá está explícito que hay un problema. Y lo que va a pasar, la consecuencia de eso, perdón, la consecuencia de eso es en 1861 la Guerra Civil Americana, que se va a terminar solo en 1865. Entonces, de ahí yo empecé a hablar de cuál es la idea americana, que los americanos piensan, y hasta hoy funciona de esa manera. Entonces, hay tres ideas principales. Lo que yo estaba enfocando es en el excepcionalismo americano, pero el excepcionalismo americano es una de las tres ideas que traen como consecuencia esa mentalidad que ellos tienen hoy, una mentalidad protestante y extremadamente conservadora. Entonces, el primer punto sale del excepcionalismo americano. Y gracias. Y eso quiere decir que ellos se creen una nación distinta, porque justamente cuando los protestantes estaban saliendo de Europa y estaban llegando a la nación, o sea, con nadie más pasó eso. Esa es la idea que ellos defienden. Entonces, por eso ellos se creen una nación mejor y que es una nación elegida por Dios. Ese sería el primer punto, el excepcionalismo americano. En realidad viene porque ellos vienen de Europa, ¿no? Son protestantes, pero son evangélicos, pero vienen de Europa y vienen de iglesias calvinistas. Y las iglesias calvinistas tienen una concepción de predestinación. ¿Iglesias qué? Perdón. Calvinista. Ah, calvinistas. Que creen la predestinación, que ellos son elegidos. Claro, viene de ahí. Entendí, de calvinista. Es lo mismo que cree Trump ahora, como que él estuvo escuchando muchos sermones presbiterianos todo y cree que está predestinado a la grandeza. Interesante. Entonces la segunda sería que los Estados Unidos, o sea, está muy bueno lo que Mati hizo porque está ya tratando de, o sea, yo estoy hablando de lo antiguo, pero eso, yo estoy hablando de eso justamente para llegar a la historia de hoy. Eso es la mentalidad americana. El segundo punto, inclusive, es que la mentalidad de ellos es que ellos tienen una misión única y exclusiva que va a cambiar el mundo. Entonces, una misión. Y después, el punto 3 sería que todo eso hace con que los Estados Unidos sean una nación superior a todas las otras, a todo el mundo. Sería la mejor nación, digamos, de la Tierra. Yo no sé cuántos tienen el WhatsApp ahí en el grupo. Si mandaste algo. La cita. Sí, yo puse una cita. No es una cita de Elena, ¿verdad? No, es una cita de Spalding en Megan. La página 19, el párrafo 6. Yo puse traducida, no sé si está bien traducida. Es de Elena. Es de Elena. Es de Elena. Sí, es parte del Maga. El libro, la colección. No, pero como habla de 1978, algo. Sí.
Algo interesante es que el pueblo judío, cuando Dios lo elige para ponerlo en Canaán, era para que sea luz a todas las naciones. O sea, Dios quería que sean una nación diferente, pero por la forma de gobierno y las creencias que tenían, no porque como raza son superiores. Sí. Lo mismo acá, si nosotros leemos el capítulo del conflicto de los siglos, Estados Unidos en la profecía, Dios quería que todos los protestantes que pensaban de que tenían una mentalidad diferente, puedan mostrar lo que puede ser un país dirigido por las normas divinas, pero no es que son en sí mismo nada, ¿no? Y eso es lo que se ha desvirtuado. Sí. ¿Alguien puede leer? Pero no me quedó claro entre el punto 1 y el 3 cuál es la diferencia, porque primero también el excepcionalismo americano es una formación diferente. El punto 2 es la misión y el tercero, ¿qué sería en sí? El tercero sería básicamente, para mí sería una confusión, pero que ellos se creen una nación superior. En el primero, ellos creen que su historia es distinta de las otras. El primer punto es, por eso se llama excepcionalismo americano, ellos son distintos. Pero el 3, ellos no solo son distintos como son superiores. ¿Y el segundo? El segundo es que ellos tienen una misión única, exclusiva y que va a cambiar el mundo. Sí, por favor. Y especialmente vendrá y se sentirá en... Mi mente ha estado muy preocupada por las posiciones que algunos de nuestros hermanos están obligados a tomar con respecto al trabajo que se debe hacer entre la gente de color en los estados del sur. Hay un punto que quiero plantear a los que trabajan en el campo del sur. Entre las personas de color tendrán que trabajar en líneas diferentes a las que se siguen en el norte. No pueden ir al sur y presentar los hechos reales en referencia a que la observancia del domingo es la marca de la bestia y animar a la gente de color a trabajar el domingo. Porque el mismo espíritu que mantuvo a la gente de color en la esclavitud no está muerto, sino vivo hoy en día y listo para saltar a la actividad. El mismo espíritu de opresión aún se aprecia en las mentes de muchos de los blancos del sur y se revelará en hechos crueles que son la manifestación de su celo religioso. Algunos se opondrán de todas las maneras posibles a cualquier acción que tenga una tendencia a elevar a la raza de color y les enseñarán a ser autosuficientes. Esa cita fue escrita ¿Cuándo sí, fue? en 1895. Ella estaba en Australia. 1895. Sí, esa colección es de Australia y en esa fecha ella estaba en Australia. Ajá. Pero acá ella está hablando De América. de América. O sea, ella está en 1895, mucho más adelante, pero todavía se ve que todavía los Estados Unidos tienen el problema de esclavitud, que es algo vivo, no es algo que ya pasó. Entonces todavía ellos tienen ese problema. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero ellos fallaron acá, por eso Jesús no vino en 1863, porque hubo una falla. Entonces, y además de que hubo una falla, el país, la nación, sigue con el mismo problema de la esclavitud. Hay algo acá que ella dice, al final del párrafo, ella menciona que el mismo espíritu de opresión aún se aprecia en las mentes de muchos de los blancos del sur y se revelará en hechos crueles, que son la manifestación de su celo religioso. Entonces, ella deja en claro que pasó mucho tiempo, todavía hay mucha gente que es completamente a favor de la esclavitud y que la consecuencia de eso es que se va a revelar hechos crueles. Esa es la palabra. Se va a revelar en hechos crueles y hay un celo religioso. ¿Todos entienden qué sería o alguien que pueda dar la definición de un celo religioso? Exactamente, es un fanatismo. Entonces Elena usa la expresión celo religioso y dice que hechos crueles se van a volver a pasar justamente porque hay un prejuicio todavía en ellos, no cambiaron la mentalidad protestante sigue la misma y sigue hasta hoy. Entonces Israel moderno, digamos, ellos tenían mucho conocimiento, pero ellos realmente no entendían el carácter de Dios y eso fue su problema, esa fue la falla. Entonces, cuando vamos a la historia, vimos que en 1619 empieza la democracia americana, pero al mismo tiempo se trae la esclavitud. Vimos que de 1798
a 1863, hay un problema explícito de esclavitud y que se va y la consecuencia de eso es la guerra civil. En 1890 no sé cuántos ya escucharon, pero hay una ley que se va a empezar a esparcir, que ellos tienen, digamos, escondido bastante entre comillas, porque ellos sale la ley que se llama equal, se llama igual pero separado, equal but separate. Sí. Entonces, somos iguales, ok, aceptamos que somos iguales, pero somos separados, nos quedamos separados. Entonces, esa ley sale en 1890. ¿Y qué significa en la práctica esa ley? Que había escuelas para blancos, escuelas Exactamente. para negros, hospitales para Yo blancos. acepto, tipo, veo una persona negra, digo, mira, no tengo problema, somos iguales, entiendo, pero vos vaya a aquel hospital y yo me voy a otro. Exactamente, colectivos, baños, hospitales, escuelas. Eso pasa en Sudáfrica. El apartheid, sí, la política del apartheid, sí. Entonces, 1890 es literalmente un inicio de segregación, pero por ley. Ahora la segregación sale por ley. Es decir, que se reconocen los derechos, pero aún así no comparten los mismos espacios físicos. O sea, igual no es que tampoco tanta garantía de derechos no tenían tanta garantía de derechos. Sí, exactamente. Era un discurso. Eran igual discriminados, no había diferencia en la discriminación, ¿sí? Sí. Y esa ley... Y esa ley va a seguir hasta 1954. No sé cuántos ya escucharon, hay también hay una familia, o sea, durante todo ese tiempo, esto es 1890, acá es 1954. Solo en 1954 que esa ley fue revogada, ¿se dice? Derogada. Se terminó la ley. Entonces, en 1954 lo que va a pasar es, hay muchas familias que empiezan a ver, o sea, que exactamente, ven sus hijos y ven que realmente existe la discriminación y se empiezan a poner molestos con eso. Entonces van a entrar con un proceso judicial, un proceso legal en contra de esa ley, que se va a llamar Brown versus Board of Education. Serían negros en contra de una junta... El Consejo de Educación. ¿Cómo? El Consejo de Educación. El Consejo de Educación. Sería negros. ¿No es el apellido de una familia? Brown es el apellido. El apellido de la familia, claro, es Brown. Contra el Board of Education. Pero era en inglés. Ese es el nombre del... De la familia Claro. que hizo. Brown contra el Consejo de Educación. Sería Browns. Entonces, Brown. Como Macron en inglés. versus el Consejo de Educación. Ajá. Es un caso judicial. Exacto. Pero donde ellos pelean porque ellos querían que sus hijos en la comunidad, en realidad, pero las familias les gustaría frente a este tema judicial en contra del Consejo de Educación, para pedir que los hijos de ellos tengan los mismos derechos que las personas blancas que acceden a la educación mucho mejor. Porque incluso a pesar de que estaban reconocidos sus derechos De educación, por ejemplo. cuando se trataba de educación, ellos tenían una educación de pésima calidad en comparación a los blancos. Sí, las escuelas de negros eran mucho peores que las de mucho inferiores, sí. Perdón, ¿vos estás alineando 1890 con 1861? No, Oye, esa es otra línea. Okay. Entonces, en 1854 pasa eso de la familia Brown, que eso es un proceso de juicio. Ellos pierden, pero va a la la Corte Suprema. Lo ganan Brown. Sí, ajá. Ellos van a ganar,
Pero esa ley se va a quedar, es una ley muy importante. Ese antecedente. Ese antecedente es muy importante porque eso va a empezar a generar muchos problemas con el protestantismo conservador. Y eso es la... ¿Queda como antecedente de qué? No, es importante destacar eso que pasó en 1954, porque eso va a ser lo que va a dar origen al celo religioso, digamos, del protestantismo conservador. ¿Puede ser que está Jerry Falwell? Sí, voy a empezar a hablar de él ahora. Entonces, voy a empezar a hablar de él exactamente ahora. Entonces, mi idea fue dar todo ese contexto para que podamos entender, porque, por ejemplo, hoy cuando hablamos del hijo, por ejemplo, de Jerry Falwell, no es que él va a ir en contra de la esclavitud, pero sí va a favor del uso de armas en las escuelas, por ejemplo. Entonces, eso es algo que se viene, es progresivo, digamos. Entonces, y yo vi incluso una frase, creo que ayer en Instagram, o sea, si una persona que defendía la esclavitud antes, no, si una persona que hoy es en contra, digamos, del derecho de la mujer, o... Exactamente, va en contra de los derechos civiles, es una persona que 200 años antes iba a ir a favor de la esclavitud, que 100 años antes iba a ir en contra de que la mujer salga a trabajar. Claro, entonces, porque el carácter de ese tipo de personas es muy parecido en comparación. O sea, la esencia es la misma, la esencia es estar en contra Cambian de los tipos de derechos y los tipos de elementos. Bueno, vamos de a poco. Entonces, perdón, yo creo, no sé si quedó bastante claro, pero ¿se quedó claro lo que pasó acá? Sí. Gracia explicó lo que fue el caso. ¿Eso fue en 1954? Sí, 1954 pasó eso. No estás alineando con la de arriba, ¿no? No, yo voy a borrar eso de Porque arriba, eso confunde. porque es otra cosa. Entonces tenemos una segregación por ley que va hasta 1954, cuando la familia gana el caso. Yo hablé de todo eso porque lo que pasó con esa familia va a empezar a molestar, porque eso va a generar consecuencias para el protestantismo apóstata, ¿sí? Apostatado. Entonces, lo que quiero realmente, y es lo que estuvimos hablando ahora, que la mentalidad de los protestantes no cambian, y hasta hoy no cambió. Si son protestantes conservadores, son los mismos que van a estar defendiendo que la mujer debe ser sumisa a su esposo, que la mujer no debería trabajar, o que la mujer no debería tener educación. Usar pantalón, sí. Y para eso, quiero empezar hablando de Jerry Falwell. ¿Cuántos acá, además de Gracia, ya escucharon ese nombre? Voy a poner acá. Jerry Falwell es un pastor batista americano, televangelista y activista conservador. Fue fundador de la Iglesia Batista Thomas Road, una mega iglesia en Lynchburg, Virginia, la Academia Cristiana Liberty, creo que es bastante famosa esa academia, la Universidad Liberty también, y es cofundador de la mayoría moral. Yo voy a poner acá porque es un término que quiero que entendamos bastante hoy, acerca de la mayoría moral. Entonces, Jerry Falwell es uno de los cofundadores de la mayoría moral. Si alguien quiere leer el texto, yo pensé explicar, pero creo que si leemos despacio podemos absorber mejor esas ideas que yo creo que son bastante importantes para entender cuál es la función de esa persona. Yo puse en el grupo. Quizás antes de introducir el nombre ese, después de que el caso Brown versus Board of Education se resuelve, lo que termina diciendo la corte es que los negros sí pueden ir a las escuelas de los blancos. Entonces los blancos que querían seguir segregando, ¿qué hicieron?
Invertaron. Voy a llegar. Perfecto. Que creo, pero o sea, para poner el nombre, sí. Yo creo que eso es lo que sí. vale. ¿Quién crea? Ajá. Es la de que dice Ajá. En 1974, el Servicio de Rentas Internas revocó la exención de impuestos de la Universidad Bob Jones que prohibía las citas interraciales. A los negros se les había negado la entrada hasta 1971. Las decisiones enfurecieron a Falwell. Ahí hay comillas, dice, en algunos estados es más fácil abrir un salón de masajes que abrir una escuela cristiana. Entonces lo que está pasando acá es, cuando empieza a salir, eso es el IRS, exactamente, es un servicio de receta del gobierno que tiene como función cobrar impuestos. Es la FIP, receta. La FIP. Entonces, lo que ellos van a hacer es, que es exactamente lo que Adrián estaba mencionando. Lo que primero hacen es cobrar de una escuela particular, que es Bob Jones, que prohibía también, que estaba a favor de la segregación. Entonces, lo que ellos van a hacer es hacer con que antes estaban exentos, se puede decir, exentos de pagar impuestos. Pero ahora sí, después de esa ley, que tiene que ver y está relacionado con eso, con este caso, que ellos sí ahora tendrían que pasar a pagar impuestos. Y la respuesta de Jerry Falwell, eso fue, digamos, lo que empieza a molestar a él. Probablemente ya estaba molesto con todo lo que estaba pasando. Pero cuando pasa eso, él realmente se va a poner molesto y va a decir la frase: en algunos estados es más fácil abrir un salón de masajes que abrir una escuela cristiana. O sea, él claramente decía que una escuela cristiana tiene que tener segregación. Y eso decía basado en la Biblia. Una pregunta, ¿esos impuestos a qué? Es como, o sea, tenían que pagar impuestos porque no estaba a favor de la ley. Yo entendí de esa manera. No sé. O sea, por ahí... ¿Quiénes pagaban impuestos y quién? La escuela que hace segregación tendría que pagar, o sea, generalmente una escuela estaba exenta de impuesto. Pero lo que pasó, ellos quieren hacer segregación. Entonces, ¿qué hizo la FIP de los Estados Unidos? Si ustedes quieren hacer segregación, ok, pero ustedes van a pagar el impuesto. Y eso fue lo que molestó a Jerry Falwell. ¿Sí? Entonces, Gracia, ¿querés seguir? Por favor. Bueno, lo que llevó a Falwell y a otros evangélicos blancos a una causa común con los conservadores políticos fue un fallo emitido en 1978 por el IRS. Este fallo eliminó el estatus de exención de impuestos a las escuelas privadas de raza blanca que se formaron en el sur en reacción al fallo de la Corte Suprema de Brown versus Board of Education para eliminar la segregación en las escuelas públicas. Falwell había fundado una de estas escuelas en Lynchburg, aunque él y otros evangélicos blancos insistieron en que sus escuelas eran academias cristianas, no academias de segregación. De un solo golpe, escribe el politólogo Corey Robinson, los herederos de los esclavistas se convirtieron en descendientes de los bautistas perseguidos, y Jim Crow, en una herejía que la primera enmienda debía proteger. En esta controversia, la derecha religiosa encontró su voz y su poder. También encontró una causa común con los conservadores políticos. Entonces, yo quise leer justamente para que puedan agarrar toda la idea bien, para que no sea yo explicando que a veces puedo entender mal. Pero lo que entendí fue, en 1954 pasa el caso de esa familia, y en 1971 Jerry Falwell va a dar inicio, va a ser cofundador de la escuela de la Universidad de Liberty. Y en 1974 es cuando pasa eso de que Jerry Falwell ve ese tema de que la escuela Bob Jones tiene que pagar los impuestos, y después en 1978 ahí le va a molestar más, porque ahora esto se va a expandir a otras escuelas, y una de esas escuelas era la suya, donde era uno de los fundadores de la escuela. Entonces, cuando eso pasa, son varias escuelas, esos cristianos, cristianos conservadores, eso va a dar un motivo de unión para ellos.
Entonces, en 1798 tenemos un motivo de unión para que ellos empiecen a juntarse y a hablar de eso, para ir en contra de lo que el Estado estaba haciendo, ¿sí? O sea, ellos eran a favor de la segregación. La unión sería entre los protestantes conservadores y políticos conservadores. No, por ahora serían los protestantes fundadores de las escuelas. Tenían el motivo en común. El motivo en común era que ellos tenían que pagar impuestos, basado en todo ese histórico. Ahora ellos también tendrían que pagar impuestos, ¿sí? Hay una otra persona también que junto con Jerry Falwell es un hombre importante que se llama Paul Weyrich, no sé cómo se dice. Paul Weyrich, no sé cómo se dice. Es un cofundador de la mayoría moral también. Él fue un líder en ese tema y durante los años 70 ellos empiezan también ahí, después durante ese tiempo, lo que ellos van a empezar a hacer es reunirse para discutir. Justamente creo que Adam dijo eso. Ahora sí, ellos empiezan a reunirse entre ellos y la mentalidad de ellos, el motivo por la reunión era justamente los impuestos. Eso fue lo que hizo con que, o sea, el primer paso para que empezaran a reunirse. Pero ahora el motivo de las reuniones era justamente que ellos pensaban, ya que el Estado nos está haciendo algo mal, o sea, no está haciendo lo que queremos, lo que tenemos que hacer ahora es reunirnos para que podamos influenciar el Estado, ¿sí? Entonces ellos empiezan a hacer, durante los años 70, empiezan a hacer una serie de reuniones entre ellos, en que la mentalidad y la función de las reuniones era pensar en cómo influenciar el Estado. ¿En qué año dijiste, perdón? En los años 70. Ah, ok. ¿Esto lo hace Paul Weyrich? Con un montón de cristianos conservadores, por ejemplo, eso de las escuelas, de todas las escuelas. Pero yo lo mencioné ahora porque yo voy a entrar ahí todavía, pero quiero hablar de la mayoría moral. La mayoría moral va a empezar en 1979. Estamos llegando, ¿sí? Es la próxima línea que quiero hacer. Entonces, para que quede claro, yo hablé de Jerry Falwell porque es un hombre extremadamente importante. Es un protestante extremadamente conservador que va a dar inicio al mayoría moral, que yo voy a entrar ahora y explicar qué es eso. Y él también estuvo involucrado con toda la cuestión de segregación y es completamente a favor de eso. Y lo más importante es, él es una de las personas responsables por hacer que el gobierno de los Estados Unidos fue y sea influenciado por la iglesia, ¿sí? Entonces, yo sé que hay mucha información, pero es extremadamente importante que entendamos eso para empezar a juntar, porque mi idea con estos estudios es básicamente algo que yo no mencioné, pero cuando hablamos de una línea, 1989, 9/11, esos hitos tienen que estar conectados. Todos los hitos tienen que tener algo de conexión. Y, o sea, Dios trabaja con un proceso de progresión. Incluso cuando vamos al modelo de la agricultura, no son cosas isoladas, es un proceso de progresión. Aisladas, perdón. Es un proceso exactamente, es un proceso progresivo. Entonces, primero hay la semilla, viene la lluvia y crece, no son cosas distintas. Entonces, mi idea es que podamos entender, ese es todo el contexto de lo que está pasando en nuestra historia. Por eso es muy importante que entendamos eso. Entonces, acá, el protestantismo conservador está completamente influenciando a la política americana. Y eso es lo mismo que... sí. Podemos entonces... y yo hablé de eso exactamente porque cuando vamos a 1989,
hablamos muchísimo del papado y estudiamos toda la historia del papado y todo lo que pasó con eso, pero cerramos nuestros ojos a la política americana protestante y la influencia que ellos manejan. Y hoy, si hablamos de Trump, no es que Trump tiene que ver con el papado. Sí, Trump tiene muchísimo que ver con el protestantismo apóstata. Y eso tiene origen exactamente lo que voy a empezar a explicar ahora. Y eso para cerrar ya el estudio también. De la política americana y del protestantismo conservador y todas esas reuniones que Jerry Falwell empezó a hacer para que ellos tenían como objetivo influenciar al gobierno americano. ¿Sí? Entonces, quiero empezar a hablar ahora de mayoría moral. ¿Puedo borrar eso? Sí, sí. ¿Alguien ya escuchó acerca de esto y que quiere explicar lo que es, resumidamente, en sus palabras? Sí. Gracias. Vos sabés, ¿no? Mira, es una organización política que gusta conservadora que surgió en Estados Unidos, ahí creada por Jerry Falwell y es como que quisieron despertar la nueva derecha cristiana y pasan un montón de cosas en conocimientos religiosos, tradicionales y bueno, tienen todo su paquete de ideas que lo que hicieron, que las ideas son primeramente religiosas, pero ellos las tratan de llevar a la política e influenciar la política. Exactamente. No sé si todos entendieron, pero en resumen, o sea, la mayoría moral, y eso ya tiene que ver con su nombre también, es una organización política de los Estados Unidos y lo que dice también es, o sea, funciona como un lobby. Yo tuve que buscar eso porque no tenía ni idea de lo que es, pero un lobby es un grupo, digamos, que el objetivo es hacer presión para defender sus ideas. Entonces tenía un colectivo de intereses y el interés de ellos, eso es un lobby, es hacer presión en el gobierno para que se tomen acciones políticas de acuerdo a sus ideas. ¿Sí? Entonces la mayoría moral es el grupo donde Jerry Falwell es uno de los cofundadores junto con ¿cuál es el nombre de él? Sí, ese. Con esa otra persona, con Paul Weilich, con el objetivo, o sea, y los dos fundaron esa mayoría moral. La mayoría moral fue fundada en 1979. Pero ya en 1976, lo que Jerry Falwell va a empezar a hacer es una serie de presentaciones en los Estados Unidos. O sea, iba a varios lugares haciendo charlas, digamos, explicando sus ideas. Y su idea central, y después, eso vamos a ver más adelante también, que él va a hacer, en todo momento está haciendo, creo que en 1996 vamos a llegar en eso, pero empieza a hacer más series de presentaciones, pero ahora sí más con el objetivo de incentivar a los pastores que participen más en la política americana. ¿Sí? Pero en 1976 recién estaba empezando con esa idea. 1979 funda el grupo Mayoría Moral. En 1985 lo que va a pasar es que... no quiero perder nada, voy a mirar acá. 1980, casi pierdo. Entonces ellos fundan en 1979 el grupo de la Mayoría Moral. En 1980, ¿alguien sabe qué pasó en la política americana? Reagan. Reagan asume como presidente y eso es su primera agenda, es la primera agenda de la mayoría moral. Y es republicano. Sí, exacto, es el republicano. Reagan es el republicano y es la primera agenda, es la primera cosa que hace la mayoría moral. Ellos ponen a Reagan en el gobierno. Por ahí es interesante aclarar que esto de la mayoría moral está bastante fundado en lo que es el excepcionalismo. No, en
un partido político específico. Lo dijiste recién y se me fue el nombre. El republicano. Ah, sí. Ajá. Entonces, ellos están, no sé si yo salté acá, pero, sí, es que está más adelante. Pero una persona que se llama Randall Baumer, es el primer pastor que se va a juntar con la política. Y eso, no tengo acá la... Sí, es la primera vez una persona, o sea, es un autor y un historiador religioso americano. Y él se va a afiliar a un partido. Y él se afilia al Partido Republicano. ¿Sí? Entonces, 1980, Reagan asume y eso fue consecuencia de la influencia en mayoría moral. Eso fue la primera cosa que hicieron. En 1985, no tenía una duración muy larga, es una duración corta, pero pudieron influenciar bastante la política del gobierno. En 1985, ahora ellos se ponen como submisión, digamos, se afilian, no sé cómo se dice. Afilian a la Universidad Liberty, a la institución Liberty, ¿sí? Perdón, encontré en Wikipedia, en Estados Unidos, que dice que inicialmente se implantó en los estados del sur y eso, o sea, va de la mano con lo que decíamos, que esas personas ya se quedaron con cierta mentalidad. Ah, sí, interesante. Ajá. Los estados del sur es los estados en la guerra civil que defendían la esclavitud. El Liberty está en Alabama, Ajá, sí. Entonces, acá, la mayoría moral, ellos ahora se afilian, se ponen en sumisión, digamos, a la Asociación de Liberty. Pero eso va a marcar el inicio del declinio de la mayoría moral, porque van a empezar con problemas económicos, ¿sí? En 1987, Jerry Falwell se jubila. Pero eso no significa que él dejó de actuar, él sigue actuando, simplemente que está... ¿Qué había pasado en 1985, perdón? 1985, ellos se afilian a la Asociación Liberty. O sea, se unen a esa asociación. Se unen a esa asociación. O sea, es todo lo mismo, porque la asociación era de Jerry Falwell, pero ellos están sumisos a ella y empiezan con problemas económicos, la mayoría moral, ¿sí? Entonces, en 1987, Jerry Falwell se jubila. En 1988, ¿alguien sabe qué pasa? Gana Bush. Entonces gana Bush. Y eso, todo acá, ellos estaban influenciando, ¿sí? Estaban haciendo influencia en eso. Pero acá ya estaban, digamos, en declinio. Ajá, sí. Entonces, en 1989, es cuando se termina, es el fin de la mayoría moral. La mayoría moral, exactamente, dura 10 años, de 1979 a 1989, con el fin, cuando, no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando vamos a nuestra línea, hablamos de 1989 y hay un periodo de 10 años también, de 1979. O sea, acá podemos ver lo mismo con la mayoría moral. Entonces, eso pasa a algunos diferentes niveles. Entonces, con la mayoría moral tenemos de 1979 a 1989. Entonces, con el fin del gobierno de Reagan, ellos terminan, ¿sí? Acaba, es el fin. Y Bush asume. 1993 es cuando Clinton... Una pregunta, los desayunos de oración también fueron promovidos por esos gente, se unieron o fue una iniciativa independiente, pero ¿sabes? No sabría decir. Yo creo que separado. Porque empezó desde antes. Empezó desde Eisenhower. Pero quería saber si se habían unido o algo. No sé. Es el fin. Que duró 10 años.
Entonces, en 1996, él acá se jubiló, 1989 fue el fin, pero Jerry Falwell sigue su trabajo. No es que porque se terminó la mayoría moral, ellos terminan y no van a influenciar más el gobierno. Pero en 1996, él va a seguir haciendo charlas y el objetivo de las charlas es justamente incentivar a los pastores que empiecen a participar de la política, ¿sí? Entonces, la consecuencia de todo eso, y es algo que podemos empezar a ver en nuestra línea, con toda esa influencia, y eso es para que podamos entender toda la carga que el protestantismo apóstata, el protestantismo conservador está poniendo en la política americana. Es lo que pasa en el 9/11, cuando pasa el ataque de las torres gemelas, que la gente va a empezar a decir, que los protestantes van a empezar a decir. Y nos olvidamos de Dios, que hay que volver a Dios. Exactamente. Los protestantes empiezan a decir, digamos, por ejemplo, una de las que empieza a decir eso era la hija de Billy Graham, que también es una evangelista muy famosa, digamos, hasta la actualidad. Ella empieza a sostener que la caída de las torres gemelas se debía a la inmoralidad, que es muy similar a lo que pasaba en la época de Elena de White por detrás de la esclavitud, que los protestantes decían también lo mismo, que la guerra civil se daba, no era por la esclavitud, era por la culpa de la inmoralidad que había en el país. Bueno, el mismo argumento se daba a esta mujer cuando caen las torres gemelas debido a la homosexualidad. Exacto. Y un montón de cosas más. Entonces, hay tres cosas que Sí, incluso en ese año, en el 93, Falwell también dijo, el SIDA no es solamente un castigo de Dios para los homosexuales y tanto, ¿no? Es el castigo de Dios a la sociedad que tolera a los homosexuales. Sí, gracias. Entonces, lo que ellos estaban diciendo es, lo que los protestantes empiezan a hacer es, mira lo que está pasando, ustedes están, porque ¿qué Clinton hizo? Exactamente, Clinton empezó, digamos, a liberar, no ser en contra de la homosexualidad, tenía una mente más abierta para eso. Entonces, cuando llegamos al 9/11, que ellos van a empezar a decir, mira, lo que pasó en 9/11 fue exactamente por el tema de la homosexualidad, del feminismo y el tema de los derechos civiles, que incluye a los negros, ¿sí? Entonces tenemos tres temas importantes, que es la homosexualidad, el feminismo, los derechos civiles, o sí, racismo, gracias. Entonces, eso sería homosexualidad, feminismo y racismo. Entonces, esos serían los tres temas principales, digamos, si vemos de una manera grande, de que ellos empiezan a poner a culpa en el 9/11. ¿Sí? ¿Qué ponen en el 96? Jerry Falwell empieza a hacer charlas, incentivando a los políticos, a los pastores que participen en la política. Entonces, mi idea con el estudio de hoy es que podamos simplemente empezar a racionar en toda la política americana y cómo funciona y sacar nuestros ojos del papado, porque estamos tan enfocados en el papado que no miramos al protestantismo apóstata y toda la influencia que eso está generando en el mundo. Y toda una mente conservadora, extremadamente conservadora y con muchos prejuicios. Y eso va a traer muchas consecuencias, incluso ya está trayendo consecuencias, ¿sí? Entonces, no sé si quedó claro, si alguien tiene alguna duda más o quiere decir algo. ¿No? ¿Oramos?